Om Bhairavam Sharanam Prapadye. Om Kalim Sharanam Prapadye. Om Guru Sharanam Prapadye. Om Dharmam Sharanam Prapadye. Om Kulam Sharanam Prapadye. Om Panchakaratnam Sharanam Prapadye. Lo que acabas de cantar, ¿por qué y para qué lo estás haciendo? Lo que estoy haciendo y lo que voy a explicar en este vídeo es el procedimiento de posicionarse de un practicante, de una practicante de estas artes, de las prácticas mentales, de las prácticas meditativas, de las psicoprácticas. Es muy importante que uno sepa posicionarse antes de hacer cualquier tipo de práctica, en cualquier modalidad, para cualquier propósito, para realizar cualquier cosa. Antes de ponerte en marcha en cualquier protocolo o en cualquier secuencia de una práctica o de la otra práctica, hay que primero situarse, ubicarse o posicionarse. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que representas? ¿Cuáles son tus valores? Esta práctica, o sea, esta parte de la práctica que estoy haciendo en cada vídeo que estoy emitiendo actualmente, esto es una práctica del posicionamiento. Saber posicionarse, situarse, ubicarse, darse el lugar de sí mismo, o sea, ser uno mismo, como dicen aquí, ser uno mismo. Pues para ser uno mismo hay que entender cómo te posicionas dentro de ti, dentro de la realidad en que estás viviendo, dentro del entorno en que estás viviendo. Si tú sabes posicionarte, cualquier práctica te va a salir bien, o puede salir bien si tú, o sea, tiene la posibilidad de tener el éxito si tú entiendes quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que estás haciendo, o qué es lo que quieres hacer o pretendes de hacer. Si tú no sabes posicionarte, entonces el entorno te va a posicionar de una manera o de otra manera. Tú quieres o no lo quieres. Si esto no sale de ti, el posicionarte antes de hacer cualquier práctica, simplemente tu práctica va a ser sin un enfoque claro, sin el enfoque mental claro, donde tú tienes un lugar, donde tienes un papel, donde tienes una especie de rol que estás asumiendo y la responsabilidad que estás asumiendo sobre lo que te está pasando y sobre lo que estás haciendo. En esencia, esto es lo que está detrás de todos los pasos que estoy haciendo, de todo lo que he hecho hasta ahora, aquí.
en, en estas fórmulas que acabo de pronunciar y estos gestos que acabo de hacer, todo esto manifiesta lo que acabo de decir. Es el posicionamiento del practicante o de la practicante como el actor o la actriz aquí, como el guionista al mismo tiempo y como el espectador de la realidad del entorno en que uno está viviendo. ¿Quién podría hacer esto y a quién no le vendría bien hacerlo? Pues mira, saber posicionarse viene, o sea, debería de serlo cualquiera, cualquier que empieza a practicar, cualquier persona que está empezando a practicar, debería de saber ubicarse, saber posicionarse, hacerlo de la manera tal como quiere hacerlo, tal como hasta dónde llega, o según mm, hasta dónde llega su entendimiento y hasta dónde él o ella misma, el practicante o la practicante, puede reconocer su propio lugar en esta vida. Eso es por una parte. Por la otra parte, hacer lo que estoy haciendo aquí, o sea, invocar estas fórmulas, o sea, invocar estos mantras, estas fórmulas rítmicas que acabo de hacer yo, mm, hacerlo de esta forma, debería de solamente aquella gente que están dispuestos a comprometerse de poner su vida al servicio de estas fuerzas que están detrás de estas fórmulas. Estos no son simples fórmulas, son fórmulas que detrás tienen una especie de arquetipos, una especie de fuerzas de los arquetipos que son bastante extremos, extremos en el sentido de o te comprometes con esta forma de, con esta enseñanza, con esta forma de ser o con estas prácticas, o mejor hagas otra cosa, mejor que te dediques a otra cosa, simplemente. Estas fuerzas no admiten el estar vacilando entre que sí, que si no, que si un día quiero, otro día no quiero, un día, yo qué sé, un día estoy inspirado de hacer lo que debería de hacer y el otro día como que le den por culo a todo y otra vez me convierto en, yo qué sé, en lo que he sido antes, cualquier otro, o sea, cualquier coger, a ver, simplemente torcer el discurso hacia lo superficial, nada más. Pero aquí no se trata de la religión, eso no es una religión, no, eso no es una creencia o secta religiosa en absoluto, es una forma de ser, una forma de practicar basada en la tradición del Tantra de la India medieval. En el sentido que, ¿qué diferencia tiene entre la religión y lo que estoy practicando? A mi entender,
y a mi forma de reconocer las cosas, lo que soy y el entorno que me rodea, no se dirige por alguna persona, por alguna especie de entidad superior que es responsable de mi vida o de la vida de la gente que me rodean. No es que hubiese un ser, una especie de como un homínido un macho o una hembra y súper poderoso, súper sabio y como todo omnipotente y omnipresente que estuviese dirigiendo esta realidad en que estamos viviendo. No. Esto es esto es punto de vista de las creencias religiosas, de las distintas escuelas religiosas o distintas corrientes religiosas. Nosotros, nuestra escuela, no admitimos que detrás de la dinámica de la realidad en que estamos viviendo, que estuviese alguna persona superpotente o omnipresente o que lo sabe todo y lo maneja todo. No. Hay el principio del observador de la realidad, que es metafóricamente lo expresamos como la fuente de todo lo que somos y de todo lo que nos rodea, de la realidad tal como la percibimos y tal como la aceptamos, tal como la vivimos. Todos venimos de la misma fuente. Y esta fuente es el estado puro del sujeto. El sujeto que observa todo lo que hay, entre comillas, dentro de uno mismo, del sujeto, y fuera del sujeto. Por lo tanto, con la religión no tiene nada que ver, en el sentido de que no admitimos ninguna responsabilidad exterior sobre nuestras vidas, ni la mía, ni la de cualquiera. Cada uno es responsable de su propia vida, de sus propias acciones y de las consecuencias de sus propias acciones y de lo que le pasa a cada uno. Porque esta fuente está en todos, está en ti que me estás viendo ahora mismo, está en ti que me acabas de preguntar esto, en mí, en todos. La fuente, o sea, el principio del observador, el estado puro del sujeto, está detrás de toda la superficie, está de todos nosotros que observamos esta realidad y que la vivimos aquí y ahora. Y no hay un único Dios o única diosa o persona que estuviese rigiendo todo esto o generando toda esta realidad. La fuente, el principio, está en todos los espectadores de la realidad. Y detrás de cada uno, está este mismo principio del estado puro del sujeto que observa la realidad. Entonces, los que estamos comprometidos con esta enseñanza y con estas prácticas, sí, para mí es natural de hacer esto, el posicionamiento de esta manera, tal como lo estoy haciendo y tal como acabo de hacerlo en el principio de este vídeo. Pero para la persona, para cualquier persona, no sé, que no tiene nada que ver con todo esto, es mejor simplemente posicionarse, simplemente plantándose
la pregunta o el cuestionamiento: ¿qué narices estoy haciendo aquí ahora mismo? ¿Qué discurso estoy generando? ¿Hacia dónde me lleva el discurso que estoy generando? Y a partir de ahí, posicionarse. Esto puedes hacerlo como tú, como yo, como cualquier persona, en cualquier momento de la dinámica de su vida diaria, 24/7. En cualquier momento puedes parar tu discurso y preguntarte a ti mismo: ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ¿Qué discurso estoy generando? ¿Hacia dónde a mí me lleva el discurso que estoy generando? Y desde ahí puede empezar tu posicionamiento. Esto es suficiente. Por ahora es todo lo que hay que saber de esto. ¿Cómo es la estructura de los versos? Este procedimiento tiene 6 partes. Son 6 versos, 6 fórmulas rítmicas. Es como un mantra. Ahora mismo no voy a entrar en la parte de etimología del palabra mantra, sino doy por hecho que lo entienden. Y si no lo entienden, pues lo explicaré en el otro vídeo. Son 6 partes de un mantra. O sea, consisten en 6 fórmulas rítmicas distintas que están unidas en un bloque. Esto es un bloque, como un pequeño protocolo del inicio cuando uno está empezando a reiniciar la pantalla de su ordenador para poder escribir, para poder seguir escribiendo los programas, escribiendo, construyendo, modificando, destruyendo, lo que quieras, lo que te salga por las pelotas. Pero en el principio tú te posicionas, pulsas unas fórmulas en tu teclado y en la pantalla, en tu pantalla mental salen 6 como una especie de 6 programas que te sugieren el posicionamiento adecuado. 6 fórmulas rítmicas tienen cada parte de estos mantras tienen en su vez un pranava, en el principio el nombre del arquetipo o de la fuerza a que con la cual sincronizamos o sintonizamos nuestra mente, prestamos la atención, ponemos la atención y sincronizamos nuestro discurso con uno de los 6 principios, o sea, 6 partes del posicionamiento en este protocolo durante este reseteo. Y después el nombre, o sea, el objetivo de a qué parte de este bloque estoy acudiendo, y después las últimas 2 palabras significan como me posiciono tomando el refugio en el principio de una cosa o de otra cosa. Hay 6 cosas distintas que unen todo este circuito. Es como un pentagrama de 5 puntos y rodeada o sea, unida en un mismo bloque. Es pueden imaginar o visualizar una especie de un pentagrama en el círculo, tal como lo dibujan o expresan las tradiciones antiguas. Los 5 puntos del pentagrama son 5 puntos del posicionamiento y el círculo es aquella fuerza o aquella área que les une todos en un bloque, porque no tiene sentido solamente tener un punto de este posicionamiento y los demás no tener, o tener 4 puntos y faltar uno de ellos.
este bloque, este posicionamiento funciona solamente en el completo, de manera completa, donde hay 5 puntos, donde hay 5 partes del posicionamiento y donde está la fuerza que les une estos 5 partes, como la fuerza circular. En esto consisten estas fórmulas rítmicas que están incluidas en este protocolo o el procedimiento. ¿Qué significa el término Bhairava? Bhairava es un término del sánscrito, como lo llaman aquí, del idioma antiguo hindú. En este contexto, este término simboliza o representa el estado puro del observador, el estado puro del sujeto. Referimos a la fuente de donde venimos todos, como tú, como yo, como tú que estás mirando este vídeo. Esta fuerza es un principio trascendente, es el principio de todo, como el principio y el final también. A ver, para nosotros es un juego de palabras, pero yendo a la esencia, es el término que abarca la trascendencia de todas nuestras experiencias, la trascendencia de los límites personales de un pequeño ego que corresponde a nosotros para manejarnos en la vida diaria. En la vida diaria representamos como si fuesen personajes, como si fuésemos unos personajes. Como yo, hay un personaje aparte, tú también otro personaje aparte, y cada uno que estáis viendo este vídeo os percibís como personajes apartes en esta realidad, separados de la realidad. En la superficie, esta manera de la percepción de la realidad os ayuda a manejaros aquí en esta realidad y distinguiros uno mismo de los demás y de las cosas que os rodean y de las tendencias que os rodean. Pero en el fondo todos estamos vinculados en un mismo campo, en el campo que no tiene límites. Es el principio del espectador de la realidad, es como si fuese un espejo enorme que no tuviese límites, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Es una pantalla, es una metáfora de la pantalla transparente que puede reflejarlo todo. Y detrás de esta pantalla, el abismo que no tiene límites. No hay límites, no existen límites para el principio de donde venimos todos, simplemente. Entonces, resumiéndolo en un término, pues los antiguos simplemente determinaron todo esto lo que acabo de explicar y muchísimas más cosas en un término, en una palabra, Bhairava. Bhaya significa terror, temor, terrible, calidad de miedo, miedo el terror. Y Rava significa grito, grito o rugido, rugido terrible. El rugido terrible, literalmente tal como se podría traducir del sánscrito el término Bhairava, porque consiste de dos partes. Bhaya es el terror, Rava es el rugido. Rugido terrible que derrite todas las fronteras personales para entrar en la experiencia trascendente
transpersonal o trascendente o trascendental, como quieren llamarlo, no importa. Este principio que lo atraviesa todo, porque para el estado puro del espectador de la realidad no existen límites. Por lo tanto, los límites que existen entre las formas, entre mi forma, entre la tuya, entre tu forma, entre la forma de cualquiera, son ficticios. ¿Por qué? Para este principio del espectador de la realidad, los límites son formales, ficticias, ilusorias, porque este principio no sabe límites, no existen límites para él. Por lo tanto, esta es imagínense, una especie de frecuencia que lo atraviesa todo y lo derrite todo. Es la fuerza que está más allá incluso del tiempo en que estamos viviendo aquí, porque el mismo tiempo es uno de los principios posteriores al principio del espectador. El tiempo en que estamos viviendo y el espacio en que estamos viviendo son unas cualidades, unos atributos de este principio que no tiene límites. El tiempo está limitado y el tiempo lo limita todo. Y el tiempo lo derrite todo. El tiempo lo destruye todo. Destruye. Con el tiempo todas las formas se destruyen. Mi forma, la forma de este personaje se corromperá con el tiempo. Tu forma también. La forma de los que estáis aquí viendo este vídeo también, tarde o temprano, se irá al carajo. Todo se va al carajo con el tiempo. Y esta fuerza trasciende el tiempo. Porque el tiempo está dentro de nuestra percepción, tal como estamos aquí. Y este principio es y está fuera del tiempo, porque abarca cualquier tiempo, porque todos los tiempos y el principio del tiempo está dentro de los límites de la realidad en que estamos viviendo, y este principio no tiene límites. Esto es lo que significa, en el fondo, el término Bhairava, quitando los aspectos religiosos. Vuelvo a repetir, esto no es una religión, esto es una enseñanza, esto son unas prácticas que tienen el aspecto de la magia, que tienen pueden tener los aspectos de la brujería, lo que llaman aquí la brujería o lo que llaman aquí la magia. Y también tienen los aspectos de filosofía y los aspectos de la ciencia, a los cuales las ciencias actuales están empezando a llegar. Pero el aspecto religioso, para alguna parte de la población que algo tiene que ver con eso, es actual, pero yo ni yo ni la escuela de donde estoy aprendiendo no practicamos la religión. No somos una secta religiosa. Es una escuela de la enseñanza y una escuela de la práctica. La práctica antigua adoptada a la realidad actual. ¿Qué significa Kali? Pues Kali es aquella fuerza que genera la corriente de la percepción. Todo lo que estás percibiendo aquí por fuera, entre comillas, por fuera, en tu adentro, todo lo que estás percibiendo está generado
por una especie de fuerza, y esta fuerza la denominamos Kali. Kali. Kali significa la fuerza del tiempo, la fuerza dinámica, el aspecto dinámico del principio del espectador, porque todo se mueve aquí en esta realidad, en otra realidad, en cualquier realidad que podamos percibir, en que podemos estar, en que podemos vivir. Cualquier realidad consiste en la dinámica, y la dinámica se genera por una especie de fuerza. Esta no es una fuerza personal de alguna persona o alguna mujer o alguna hembra o yo que sé, tal como lo pueden denominar, claro, aquí lo conocen como el nombre de la diosa antigua del Indostán, ¿no? Del continente hindú, de la población del continente hindú, igual que el Bhairava, lo conocen aquí en el occidente como una deidad del panteón de la India medieval y de la India actual. Y Kali también, por la mayor parte de la población aquí en el occidente, los conocen como las deidades, la deidad masculina y la deidad femenina del panteón de la gente de ahí, de la India, ¿no? Pero eso en la superficie, ¿vale? La gente que practica el culto religioso, para ellos es actual, pero para nosotros son principios, las dos partes del principio del espectador, la parte trascendente y la parte inmanente. La parte trascendente se manifiesta como el principio masculino, la parte del no ser, la parte que está más allá de esta existencia, es el principio del Bhairava, y la parte femenina o la parte dinámica se manifiesta como el principio femenino, como la parte de Kali. Kali también es una fuerza extrema, igual que el arquetipo del Bhairava, igual que el arquetipo de Kali, son fuerzas extremas de destrucción, de la destrucción. ¿De qué carajo? De la destrucción. De la destrucción de los conceptos ilusorios y que esclavizan tu atención y lo ponen en una posición del esclavo. Simplemente acondicionan los conceptos ilusorios, acondicionan la atención del espectador de la realidad y le surgen, o sea, le sugieren percibir la realidad como si fuese una cosa aparte de la realidad, dentro del entorno que le rodea, que es distinto y totalmente separado del entorno. Y de esta manera, la persona que tiene los conceptos ilusorios, pues se vuelve totalmente esclavo de las condiciones que le esclavizan y el esclavo de las fuerzas ajenas, entre comillas, ajenas del entorno que le rodea. O sea, él o ella se percibe de esta manera y entra en este juego. Y la fuerza de estos arquetipos, de la parte trascendente y de la parte inmanente, pues está simplemente con su existencia, o sea, simplemente por lo que son, simplemente destruyen, derriten, derrumban estos conceptos ilusorios, derrumban, los destruyen cuando el practicante acude a ellos de la manera adecuada, no de cualquier manera. Pues esto significa Kali. Kali
es aquella fuerza que destruye el tiempo, la fuerza que desintegra todo, va a desintegrar la forma de este personaje que estáis viendo en este vídeo, va a desintegrar todas las formas que le rodean. La fuerza del tiempo, con la fuerza del tiempo se destruirán todos los medios por los que estáis viendo este vídeo y va a destruir también a vosotros. Pero antes destruye el concepto o los conceptos ilusorios que tenemos sobre la percepción, sobre nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea y la realidad de la vida en que estamos viviendo, de la que estamos viviendo. Eso es Kali, en el fondo. En la superficie, sí, Kali puede ser una cosa para unos, otra cosa para otros. Para unos es una imagen terrible con una guirnalda, con un collar de calaveras, con machetes ahí, con tridentes, con armas, bebiendo sangre de la calavera. Y el Bhairava igual, lo representan en la iconografía tradicional tántrica de la India y del Tíbet también, como unas cosas, o sea, unas imágenes bastante terribles, terroríficas. Si poder visualizarlos, puede, cualquiera si lo visualiza en todos sus detalles, puede un poco perder la noción de la realidad y puede correr, a veces puede correr el peligro de entrar en algunos trastornos emocionales, entrar en alguna especie de psicosis o choque, o el estado de choque. Por lo tanto, a estas fuerzas no hay que, a estos arquetipos no hay que acudir por curiosidad o porque sí, porque se te ha antojado, no. Estos arquetipos y las fuerzas que están detrás de estos mantras, de estas fórmulas, no es cualquier coña. Son cosas que pueden tarde o temprano comprometerte en tu estado psíquico, emocional. Por lo tanto, mejor prevenir que después curar. Simplemente tenerlo claro. Posicionarse tal como uno se siente. Para mí, eso es natural. Practicar con estas fuerzas es una parte de mi forma de ser, de lo que estoy hecho aquí, de lo que estoy transmitiendo, de lo que estoy practicando, de lo que estoy haciendo. Es una fuerza, o sea, son principios que están en el filo de lo que llaman aquí la vida y la muerte. El estar aquí o estar en el otro barrio, como dicen aquí, o estar más allá. Porque Kali es aquella fuerza que destruye todo, está dentro del origen de la vida, entre comillas, y fuera del origen de la vida, porque abarca todo, abarca el más allá y todo lo que está aquí. La realidad, la realidad que te rodea, que rodea a mí, que rodea a cualquiera. Y todo lo que está fuera de la percepción de la realidad que te rodea y que me rodea a mí como el personaje. Porque es la fuerza que origina la realidad, la percepción de la realidad, es la dinámica, es la fuerza de la marcha, es la fuerza del ritmo, es la parte inmanente. Al contrario del concepto del Bhairava, que es
parte trascendente o el principio trascendente. Eso es lo que quise decir o expresar de manera clara, concisa, sin la terminología sánscrita complicada y muy enredosa, para poder entender básicamente qué está detrás de lo que estoy haciendo, de lo que estoy cantando y de los gestos que estoy haciendo. Eso es las primeras dos partes. ¿Qué significa el término guru? Antes de empezar a explicar este concepto o este término, tengo que decir que actualmente yo no soy ningún gurú. Yo no soy el maestro, yo no tengo la responsabilidad de la transferencia o de la transmisión de manera completa de esta enseñanza. No, yo tengo mis responsabilidades, yo tengo mis propósitos, yo estoy aprendiendo y en mi posición actual yo soy practicante y el discípulo de los maestros reales, no de los maestros, ni de los maestros ascendidos, ni de los santos que están en los libros solamente, ni de los maestros que han muerto ya hace un siglo, ni que ya tal como la han palmado y han salido de su cuerpo, o sea, han trascendido esta realidad. Entonces ya no te pueden ni tirar de la oreja, ni echarte la palabrota, ni darte una torta cuando no estás haciendo las cosas bien. No, pues mis maestros son reales en carne y hueso y están aquí en esta realidad, en esta vida. Y de eso estoy aprendiendo, pues, este principio del guru, un Gurum Sharanam Prapadya, el principio de la transferencia como una cadena perpetua, cadena de la transferencia de un eslabón al otro eslabón, de una generación a otra generación. Y lo importante en esta transferencia es que la transferencia de la información, de las prácticas, entre comillas, del conocimiento, porque el conocimiento no se transfiere. Es absurdo pensar que uno puede transferir el conocimiento, no. Uno puede transferir, o sea, ser el conocimiento, o tú eres el conocimiento, tú te conviertes en el conocimiento, o simplemente posees una serie de fórmulas, una serie de información que te ocupa un lugar en tu memoria, en tu campo mental, entre comillas. Y el principio del guru es el principio de la transferencia no de la tradición, no, a ver, la transferencia de las prácticas, del sistema, es un sistema de las prácticas, de lo que llamarían aquí los conocimientos, pero el conocimiento puede vivir en una persona, el conocimiento no puede vivir en un libro, ¿entienden? El conocimiento no es una cosa que tú puedes poseer, como yo puedo poseer la camisa que llevo. Sí, hoy tú lo tienes y mañana tú no lo tienes. Tú puedes poseer los anillos que llevas. Hoy los tienes y mañana no los tienes. El conocimiento tú no puedes poseer.
El conocimiento, tú puedes ser el conocimiento, tú puedes convertirte en el conocimiento o simplemente estás haciendo el cosplay, el teatro, jugando a... Da igual aquí, no importa. Puedes ponerte el turbante, puedes ponerte un gorrito especial, un chilava o ropas étnicas, puedes ponerte el dhoti, ¿no? La ropa hindú, puedes vestirte de hindú, puedes simular todos los atributos externos, cualquiera puede simular, cualquiera puede comprar un dhoti y vestirse del dhoti. Es como la túnica, como por el estilo de la túnica romana, pero la túnica hindú actual, ¿no? Actual y la antigua, o alguna ropa étnica. Todo eso es muy bonito, pero eso no convierte a la persona en eso de lo que estoy hablando, en el principio de la maestría. La maestría es un estado cuando uno puede asumir, está dispuesto de asumir la responsabilidad de la transferencia del sistema completo. Ese es el principio del guru. Cuando uno está en esta posición, cuando uno está en este estado, puede asumir la responsabilidad de portar en sí mismo o en sí misma esta llama que lo portamos de una manera o de otra, los que estamos practicando, y puede compartirla de la manera completa. Cuando llega a este estado de la maestría, si se queda vivo todavía, puede corresponder con eso. Mientras tanto, yo no he llegado, yo estoy en ello. ¿Cuándo llegaré? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Eso no importa un pimiento. Me importa hacer lo que estoy haciendo. Me importa el camino, el proceso en que estoy involucrado. Eso es lo que me importa. Me importa aquí y ahora. Los demás son cuentos chinos. Pues aparte de los cuentos chinos, el principio del guru es el principio de la maestría. Aunque esta palabra es del género masculino, pero el guru puede ser tal como puede ser un hombre, un varón, tal como puede ser una hembra o una mujer. En las escuelas del Tantra tradicionales no hay diferencia en este sentido y más bien a la hora de la transferencia de algunas prácticas suelen participar los dos. Y en la escuela que yo estoy practicando. Los maestros como una pareja, pueden ser matrimonio, pueden no ser matrimonio, pero siempre hay una parte trascendente y una parte inmanente. Hay un Bhairava y una Kapalini, o sea, un Vira. Vira es como guerrero, héroe, y Kapalini, aquel que porta la calavera. Es una metáfora, es un símbolo. Sin más, no voy a entrar más en los términos del sánscrito. Pero lo que quiero decir que a la hora de la transferencia de la enseñanza y de las prácticas y de todo esto lo que estamos haciendo, pues siempre hay dos partes, la parte trascendente y la parte inmanente. El concepto del guru incluye ambas partes, ambos principios, ambas partes. El principio de la maestría es si cuando uno completa su enseñanza y la realiza dentro de él o dentro de ella, y a partir de ahí, solamente a partir de ahí puede decir que tiene competencia o tiene como
cualificación para poder transferirlo de la manera completa. Transferir el qué, el sistema de lo que se trata aquí, de lo que estoy tratando aquí de explicar. El sistema en sí, el sistema completo. El sistema completo consiste en toda esta pentada, en el pentagrama. El sistema completo es el pentagrama. El pentagrama no puede ser con 4 puntos ni con 3 puntos, sino el pentagrama puede tener 5 puntos completos. Y uno de ellos es el punto clave, es el punto de la maestría, el concepto de la maestría que une a quién, a las generaciones anteriores de los que estaban antes de él o de ella y las generaciones futuras que van a seguir o continuar después de él o después de ella. Es como un eslabón entre antes y después, metafóricamente hablando. Entre antes y el después está el ahora. Y lo que está ahora, o lo que es ahora, eso es lo más importante. La práctica aquí y la práctica de ahora, no fijarse solamente en las cosas del pasado o generar las fantasías sobre lo que va a pasar después, sino actualmente, durante esta vida, durante este tiempo, durante estos momentos, estar presente y dedicar la atención a la práctica de lo que hay que practicar tal como hay que hacerlo. Ese es el principio de la maestría, o sea, que lleva a la maestría. ¿Qué significa el término Dharma? Dharma, como la palabra, como el concepto, viene de la raíz dhri. Dhri significa sujetar, sostener algo, sujetar algo. Algo que está sujeto, algo que está sostenido. ¿A qué se refiere aquí, en este contexto? A aquella fuerza y aquel principio que sostiene la forma de ser de uno mismo. La forma de ser, o sea, lo que llaman aquí el camino. Dharma significa algo que que te sujeta dentro del camino que te corresponde, como el ser humano. El camino del ser humano, lo que llaman aquí la predestinación o el propósito de la vida del ser humano es unir los dos planos, el plano sutil y el plano tangible, unir las dos partes del telón mediante el discurso que estamos generando, que está generando uno mismo. El discurso, usando el lenguaje verbal, mediante el discurso que generamos en nuestra mente, en nuestra atención, unimos las dos partes, la parte trascendente y la parte inmanente. O sea, aquí en la parte tangible, en la parte de la superficie, proyectamos aquello que, entre comillas, metafóricamente hablando, viene de la parte trascendente, del plano sutil o del plano trascendente. Mediante nuestro discurso, mediante nuestra intención,
unimos los dos planos y proyectamos aquí la realidad, aquella realidad que uno quiere proyectar y uno quiere vivir. Pero claro, para esto hay que darse cuenta de qué carajo está compuesto tu propio discurso. Si no te das cuenta de qué consiste tu discurso, hacia dónde te lleva, de dónde se genera, qué intenciones vas proyectando, simplemente estás en el modo robot la mayor parte de tu vida. Y el Dharma es precisamente salir del estado del robot, empezar a darse cuenta de cómo estás proyectando la realidad en que estás viviendo, cómo estás generando el discurso y manifestar el principio de la triada, aquí. ¿A qué me refiero la triada? El actor o la actriz, el guionista, el quien escribe el guión, y el director o la directriz, el que observa toda esta realidad. Las tres partes están en potencia en cada uno de nosotros. Están en mí, están en ti, están en ti que estás viendo este vídeo. En cada ser humano está presente en el estado potencial esta triada, este principio de la triada. Es una metáfora. Las tres partes de nuestra subjetividad. El parte del quien está involucrado en este juego, la parte del personaje, la parte del quien escribe el escenario para este personaje. Somos mismos. De nosotros mismos consiste esta triada. Yo soy el quien vive esta película y yo soy mismo, o sea, mi parte intermedia, entre comillas, la que está escribiendo el guión de las consecuencias, de las cuales consecuencias, yo como actor, los voy viviendo, acatando lo que está escribiendo mi parte guionista. Y también hay la parte trascendente, la parte del observador o la observadora de la realidad, que es totalmente neutro, transparente, que simplemente en potencia está en cada uno de nosotros y simplemente está expectando, observando la realidad del drama o de la tragedia o de la comedia, de lo que está viviendo el actor o la actriz y de lo que está escribiendo el guionista o la guionista. No importa. Aquí son metáforas. Pueden tener la forma masculina como los personajes, pueden tener la forma femenina como los personajes. Entonces, el Dharma es el concepto del Dharma consiste en realizar este principio de la triada, realizar aquí y ahora, durante esta vida, no en alguna fantasía o de alguna manera como hipotéticamente, sino realizarlo aquí en esta realidad de ahora y aquí, durante la vida presente del ser humano. Realizar el principio de esta triada, de darse cuenta que eres el mismo quien estás escribiendo el guión de tu propia película. Y también eres el observador, eres mismo el observador o la observadora de la realidad que estás viviendo.
sufriendo o disfrutando. A ratos sí, a ratos no, a ratos sufriendo, a ratos disfrutando. Tu parte de la actriz o del actor está sufriendo, involucrado en el sufrimiento o en el disfrute. Depende. Pero tú mismo eres quien la estás componiendo el guión según el cual tú estás desarrollando tu espectáculo, tu propia vida. Y tu parte más trascendente también está presente en forma potencial para poder darse cuenta qué carajo está escribiendo el guionista y qué es lo que está haciendo el actor o la actriz. Pues realizar todos estos tres principios en una misma persona, en un mismo, o sea, en un mismo personaje, en uno mismo, pues a este principio a lo que refieren al Dharma, aquello que une, sujeta y une toda la triada en un mismo, en el ser humano. Esta es la parte más esencial. Después, claro, el Dharma básicamente depende, el forma del Dharma particular en la sociedad hindú depende de quién eres, qué posición tienes en la sociedad aquella hindú, ¿no? Según tu varna, según tu jati, depende tu forma del Dharma. Según dónde, como quién has nacido, para la sociedad hindú va a depender el Dharma de un personaje o del otro personaje. Ahí está todo estructurado, sistematizado, pero para nosotros eso no tiene ninguna importancia porque nosotros somos para ellos bárbaros, totalmente. Bárbaros silvestres que no tienen ni pimienta idea de la estructura de su sociedad. Para ellos nosotros somos extranjeros, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. No importa. Para ellos nosotros, o sea, nuestro Dharma importa un pimiento. Porque simplemente como cualquier extranjero que puede estar ahí, puede vivir ahí, pero sigue siendo extranjero, porque no ha nacido en ninguna yati, no ha nacido en no tiene ninguna varna, no tiene nada que ver con su cultura, con sus tradiciones, con sus costumbres. Y de la manera superficial, Dharma significa el sistema de las costumbres, de las costumbres que tiene aquella sociedad. Eso en la superficie. Pero en el fondo, el Dharma es todo aquello que acabo de explicar antes. ¿Qué significa el término kula? Pues Kula es, es el principio de la familia, pero no se refiere exactamente a la familia unida por los lazos de sangre, sino el principio de la familia como clan de aquellas personas o de aquellos seres que están metafóricamente o entre comillas en la misma onda, que compartimos la misma enseñanza, que compartimos las mismas prácticas, que compartimos el sistema de conocimientos de lo que estoy tratando. En el fondo, en la esencia, esto a lo que se refiere con el término Kula, como el clan, familia, unidad familiar.
Después, el término kula no solamente se extiende a otros seres, a otros practicantes o a otras practicantes, sino también el término kula también se refiere a las fuerzas de los arquetipos, o sea, a los arquetipos que, con los cuales estamos vinculados de una manera o de otra manera en nuestras prácticas, en nuestra vida. Cada practicante o cada practicante, de una manera o de otra manera, en una práctica o en otra práctica, a través de su personaje, a través de su forma de actuar, está vinculado, o sea, activa constantemente las fuerzas de distintos arquetipos de los cuales consiste el mandala, que están representados en el mandala. Mandala es, el término mandala significa como un mapa de, no el mapa de la Tierra, ni de alguna región de la Tierra, ni del sistema solar, sino el mapa de la existencia, el mapa metafórico, el mapa de la conciencia, metafóricamente hablando, alegóricamente hablando, es una metáfora del mapa en que está representado, en que están representados distintos estados, distintos planos de la conciencia del ser humano, como la especie, como el individuo, y como la especie. Porque en el individuo, en un individuo se representa la especie y la especie se representa por los individuos de qué consiste esta especie. Pues el mandala es la representación del mapa de la especie del ser humano. Y kula es el principio de aquellos arquetipos que están presentes en este mandala de lo que estoy hablando. ¿Qué es Panchakaratna? Pues es el concepto que une los 5 principios anteriores. Es como si fuese el círculo que abarca o que incluye en sí, dentro de sí mismo, el pentagrama de que consiste este protocolo, o sea, este procedimiento del reseteo del teclado y o sea, a ver, el reseteo de la pantalla, metafóricamente hablando, son términos que uso aquí para que la puedes entender de manera más sencilla, sin acudir a los tecnicismos en los términos del sánscrito, del idioma ajeno. Pancha significa 5 y Ratna significa tesoro o preciosidad o algo de grandísimo valor. Entonces, este concepto Panchakaratna une las 5 partes anteriores de todo lo que estaba hablando antes. Las 5 partes de los 5 conceptos que están expresadas en las 5 fórmulas anteriores. El principio trascendente del ser, el principio inmanente de la fuerza que genera esta realidad, esta corriente de la percepción que estamos experimentando.
el principio de la transferencia de la fuente hacia la superficie, de una generación hacia la otra, el principio del sostén, el principio de la autenticidad de nuestros pasos, de nuestro camino, entre comillas, y el principio de la unión entre en el campo colectivo entre los seres que están metafóricamente hablando en la misma onda, que viven la misma enseñanza, que practican la misma enseñanza y que viven teniendo el mismo sistema de valores. Pues estos valores están unidos en este concepto del Panchaka Ratnam. Panchaka es 5, Ratnam, caras del granos o caras del mismo tesoro. No son cosas o partes independientes que uno puede estar independientemente, por separado de los demás. No, es un concepto importante que habría que entenderlo para poder entender todo lo que estoy diciendo, que nada de estas 5 partes existe de manera separada o independiente de los demás. Y este concepto Panchakaratnam lo que está haciendo unir los 5 puntos del pentagrama en un círculo, como un diamante, como si fuese un diamante o como si fuese algo del gran valor para la persona que lo está practicando o tiene que ver algo con esto. Para el practicante o para la practicante, exactamente, más bien. Esto es el Panchakaratnam. Después, aparte, esto lo que estoy haciendo y lo que estoy representando es la escuela tradicional originada en India medieval, del medievo temprano. 18 generaciones están detrás de todo esto. 18 generaciones. Después, aparte de esto, ahora mismo para el contexto actual eso no tiene no tiene ninguna importancia. Da igual que 18, que 17, que 3, no importa. Ahora importa lo que estoy haciendo aquí ahora, lo que estoy compartiendo, cómo lo estoy compartiendo, de qué manera lo estoy haciendo y cómo lo podéis percibir y cómo lo podéis entender. Eso es lo que importa. No importa lo que hay detrás para vosotros, los que estáis mirando este vídeo. Lo que estoy diciendo y lo que quiero decir aquí, que paralelamente a las tradiciones de la India, del Tantra medieval, de diferentes escuelas, todos tenemos este posicionamiento y nuestros como primos hermanos, por decirlo de alguna manera, los que están practicando las tradiciones tántricas del budismo hindú o tibetano, tienen unas fórmulas muy semejantes, muy similares o parecidas a esto lo que estoy haciendo y lo que estoy explicando. Ellos tienen 4 partes. Om Gurave Namah. Om Namo Gurave. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. O sea, yo muestro el respeto y saludo al guru, al principio del guru, dicen ellos. Yo muestro mis respetos y saludos al principio del espectador de la realidad,
que en sí es el concepto del Buddha, no es el concepto del personaje tal como lo conocen, el personaje histórico Gautama Buddha, que vivió hace 2000 años y pico, no importa. Es el principio de la trascendencia. Ellos rinden el respeto al principio de la trascendencia. Namo Gurave, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya. Respetan el Dharma, saludan al principio del Dharma y respetan y saludan al principio del Sangha. Sangha es la comunidad. Uno se refugia, o sea, toma el refugio y se posiciona saludando al principio de la maestría, al principio de la trascendencia, al principio del Dharma o al principio del sostén y de la autenticidad. Y también, y por último, saluda y muestra los respetos a la comunidad, al principio de la comunidad. Sangha significa la comunidad de los que están en el mismo camino, en la misma enseñanza, en las mismas prácticas. Es como un concepto similar al principio del Kula, pero el principio del Kula, a diferencia del principio de Sangha, es como más comprometido. Es el principio, o sea, es el aspecto más comprometido de la vinculación del clan o de la familia. Kula significa familia o clan y Sangha significa la comunidad. Comunidad puede ser que está viviendo en una misma localidad o está simplemente viviendo en diferentes localidades, pero la gente de la misma comunidad están unidos por la misma enseñanza de lo que estoy hablando, del budismo tántrico, tibetano o hindú o chino o de cualquier otra nacionalidad. Pueden ser integrantes de la comunidad. Igual que los integrantes del Kula pueden ser de distintos países, podemos ser de diferentes países, podemos hablar en diferentes idiomas, teniendo un lenguaje común, podemos estar situados en diferentes partes del planeta y no solamente, o sea, no solo eso, el principio del clan no se termina en la especie del ser humano, sino abarca también los arquetipos, también abarca los tótems, los tótems animales. También ahí entra el principio del Kula, del clan, porque detrás de los arquetipos, de las fuerzas de los arquetipos y los principios de los arquetipos y las fuerzas que les representan, también está el nivel animal, el principio del animal y otros otros estados o formas del ser de lo que llamarían aquí como el inframundo. Ahí también, hasta ahí llega, o sea, el principio del clan, del Kula. Para aclarar un poquito el tema. Espero que esté bien aclarado y si hace falta aclarar algo más, pueden escribir en los comentarios debajo del vídeo y en cuanto vea los comentarios procuraré de responder, ir respondiendo a los comentarios que podéis escribirme. Me hubiera gustado que lo hicierais para saber quién está mirando este vídeo, qué es lo que pensáis de todo esto, de todo lo que estoy diciendo, sus opiniones, sus planteamientos, sus dudas,
Si quieren escribirlo en los comentarios, pues me gustaría poder enterarme de todo esto. Si quieren suscribirse a mi canal, pues bienvenido. Si quieren darle el like o el me gusta al vídeo, muy bien. Tal vez eso, sí, si le dan un like pueden alinear un poquito sus chakras. Pues muchísimas gracias. Los chakras.